Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más al canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de Dios. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queremos aprovechar esta ocasión también para invitarles, si aún no lo han hecho, de suscribirse al canal. Queremos invitar a que se suscriban al canal, que le den like a los videos, comentar y compartir. De esta manera el canal va a crecer y la verdad presente se va a expandir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recordemos, hermanos, que el Evangelio eterno se tiene que predicar por todos los medios. Así que las redes sociales se están haciendo una buena herramienta para transmitir la verdad presente. Así que la mejor forma que ustedes pueden apoyar este canal y este ministerio es suscribiéndose, dándole like a los videos, comentar y compartir, y también orar, para que así siempre estemos subiendo material sólido y profundo en esta plataforma. Así que, hermanos, vamos a orar porque necesitamos conocer este interesante tema que tiene que ver con verdad presente. Así que vengamos de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites una vez más poder abrir tu palabra, predicarla usando este medio. Te pedimos, Señor, humildemente, que tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia de tus hijos, que van a escuchar este mensaje a través de un televisor, una computadora, un celular, una tablet. Te pedimos, Señor, de que nos dé sabiduría, inteligencia para poder discernir tu palabra, para poder entender tu palabra y, lo más importante, aplicarla a nuestra vida. Bendice a tu pueblo, Señor, que tu Espíritu Santo se haga sentir en este estudio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase teológica. En este canal, hermanos, no se hacen sermones, se hacen estudios de la palabra de nuestro Dios. Así que tomen su Biblia porque vamos a tener una clase interesante. Según la Biblia, Dios ha bendecido dos instituciones divinas antes de la entrada del pecado. En la creación, Dios bendijo dos instituciones divinas. Una de ellas es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y la otra institución fue el día santo de Dios, que es el sábado, en el hebreo es Shabbat. Vamos a ver lo que dice Génesis 1, versículos 27 al 28. Hablando del primer matrimonio que Dios bendijo en la creación. El matrimonio es de origen divino. El matrimonio no es creación de ningún estado. El matrimonio no es creación de ninguna iglesia. El matrimonio no es creación de ningún gobierno político. El matrimonio es de origen divino. Dios es el autor y el creador de la familia, y la familia es la base fundamental de la sociedad y de la iglesia. La iglesia está compuesta por familias, y esas familias están unidas en el santo vínculo del matrimonio. Por tanto, ninguna sociedad, ningún gobierno político, ningún rey, ningún magnate, ningún archimillonario puede alterar esta institución divina que es el santo matrimonio. Y dice Génesis 1, 27 al 28, y creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Noten que el texto es enfático, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, enseñorear sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero noten cómo dice: y los bendijo Dios. ¿En qué los bendijo? La unión matrimonial es de origen divino. Dios casó a la primer pareja y los casó en el sexo. El sexo es la unión entre un hombre y una mujer. Nosotros somos el resultado de una procreación. Solamente un hombre y una mujer pueden procrear. Y aquí vemos de que Dios los bendijo en el sexo
porque les dijo, y los bendijo Dios y les dijo fructificado. ¿Qué significa eso? Relaciones sexuales o coitales, como le llaman los científicos. Pero estoy usando esta cita para que vean de que el matrimonio al principio fue bendecido por Dios y esa bendición no puede ser revocada. Ningún ser humano mortal, caído y pecador puede revocar esa bendición que Dios le dio al matrimonio. El sexo no es pecado, el sexo es de origen divino y lo hizo para la felicidad de la familia humana en el santo vínculo del matrimonio. La primera institución que Dios bendijo en la creación fue el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora noten lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. La segunda institución que Dios bendijo en la creación fue el sábado. De los 7 días de la semana, el sábado, el séptimo día, es el único día que posee santidad y el cual Dios bendijo en la creación. Noten qué interesante, para que no vaya a haber ninguna confusión, porque hay algunos hermanos que son lentos en asimilar el mensaje. Todos los días son de Dios, porque Dios es el creador de los cielos y la tierra. Dios es el autor y el creador de la semana. Todos los días son de Dios, pero de los 7 días solamente uno es santo y solamente Dios uno bendijo. Aunque todos los días son de Dios, Dios solamente bendijo uno. Y dice así, Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo. Noten que lo mismo que hizo Dios con el matrimonio en bendecirlo, ahora esa bendición se le aplica al séptimo día de la semana. Y dice claramente el texto, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Solamente el sábado contiene estas 3 características. Es un día bendito, es un día santo y es un día que Dios reposó. Ningún otro día posee estas 3 características. Ahora notamos, hermanos, por qué el diablo odia el matrimonio, porque Dios lo bendijo. ¿Por qué el diablo odia el sábado y lo ataca a través del catolicismo romano y a través del protestantismo? Porque también Dios bendijo el séptimo día de la semana. Y el diablo odia todo lo que Dios ha bendecido. El diablo odia todo lo que Dios ha santificado. La palabra santificar significa apartado para un uso especial. Fueron 2 instituciones divinas que Dios bendijo en la creación antes de la entrada del pecado. Y fue el matrimonio y el sábado, séptimo día de la semana. El diablo odia el matrimonio y el Shabbat. Por eso, hermanos, Dios levantó una iglesia en esta última etapa de la historia, un remanente que iba a exaltar estas 2 instituciones. Y por lo tanto la iglesia nunca jamás puede sujetarse a algún gobierno civil que quiera alterar estos 2 grandes principios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Nadie puede alterar estos 2 grandes principios porque son de origen divino. Y hay de aquel mortal, hay de aquel rey, hay de aquel presidente que se esté inmiscuyendo, alterando estos 2 grandes principios, tarde o temprano verán la ira de Dios sobre esta tierra. Porque con lo de Dios nadie se mete. Porque meterse con las cosas de Dios es meterse con fuego. De Dios nadie puede ser burlado, dice el apóstol Pablo. Ahora, basándonos en eso como un intro, vamos a leer algo muy interesante que el apóstol Pedro dice. El apóstol Pedro nos advierte sobre los indoctos que tuercen las escrituras, especialmente las cartas de Pablo. La palabra indocto en el griego se podría decir o traducir un iletrado, un ignorante o uno que es falto de instrucción
Eso es la palabra indocto según la etimología griega. Si ustedes tienen duda, pueden buscar un diccionario Strong y buscar la palabra indocto. ¿Qué significa? Ignorante e iletrado, sin instrucción. El apóstol Pedro nos advierte sobre los indoctos y dice, según de Pedro 3:16, dice, hablando del apóstol Pablo, hermanos, tenía un conocimiento académico mucho más profundo que lo que tenía el apóstol Pedro. Y Pedro admite el conocimiento que tenía su hermano, amado hermano Pablo. Y dice aquí Pedro, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos, ahí está la palabra indocto, se podría traducir ignorante, y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hermanos, yo siempre le he dicho, no basta con que alguien cite la Biblia, no basta con que alguien dé muchos textos bíblicos para probar una idea. Necesitamos saber si esa persona no está torciendo el texto bíblico o sacándolo de contexto. O sea, usted, hermano, que esté escuchando, no se conforme con solamente que alguien le diga, así dice el texto bíblico. Claro que es bien importante citar el texto, pero el problema puede ser algunas veces que ese texto que se está usando se está sacando fuera de contexto para apoyar una doctrina errónea o una falsa doctrina. Por eso es que el apóstol Pedro dice que hay indoctos que tuercen las escrituras para su propia perdición, especialmente las cartas de Pablo. El diablo ha tenido un trabajo encarnizado contra las palabras de Pablo, contra las cartas de Pablo, en torcerlas y tergiversarlas. Y esto siempre ha sido durante toda la historia. Hoy más que nunca, católicos y protestantes usan especialmente las cartas de Pablo para sostener de que el alma es inmortal. También los protestantes y católicos usan las cartas de Pablo para sostener de que la ley quedó abolida. También usan las cartas de Pablo para sostener de que hoy en día los cristianos podemos comer cualquier animal inmundo, porque según ellos, entre comillas, el apóstol Pablo lo permite en sus cartas. Porque ya nos advirtió el apóstol Pedro que los indoctos tuercen las escrituras, especialmente las cartas de Pablo, para su propia perdición. Así que, hermanos, siempre ha sido mi deseo en este canal que usted y yo no seamos indoctos, que tengamos un estudio disciplinado de la Biblia, seamos educados a la hora de estudiar la Biblia. No se trata de leer la Biblia a lo loco, no se trata de citar la Biblia a lo loco, eso lo puede hacer hasta un loro, hasta un borracho. O sea, no se trata de eso, se trata que estudiemos la palabra de Dios para que nosotros podamos conocer cuál es el significado profundo del texto bíblico. Usando eso como base, vamos a estudiar un texto bíblico que católicos y protestantes tuercen y manipulan para sostener que hoy los cristianos podemos comer comidas inmundas, especialmente el cerdo. Este texto que vamos a despedazar y lo vamos a desmenuzar y vamos a hacer un estudio serio del texto, este texto es preferido del catolicismo y el protestantismo apóstata para atacar la reforma pro salud que el pueblo adventista predica como un mensaje de salud para que la gente se cure a base de lo que come y no que su comida sea su destrucción. La iglesia adventista tiene un mensaje distintivo y peculiar que es la reforma pro salud, la alimentación. Y esto fue lo que me gustó de la iglesia adventista cuando estudié la doctrina de la iglesia adventista y el mensaje. Descubrí que ninguna iglesia predica este mensaje de la reforma pro salud. La única iglesia que predica este mensaje es la iglesia adventista. La buena salud y la buena alimentación basado en la palabra de nuestro Dios. Pero es interesante que este texto que vamos a estudiar se tuerce por el catolicismo y el protestantismo apóstata. Lo tuercen, lo tergiversan y lo manipulan para supuestamente decir de que este texto o estas palabras de Pablo permiten que hoy podamos comer cerdo, podamos comer animales inmundos, que hoy podemos comer lagartijas,
que hoy podemos comer sapos, que hoy podemos comer tamagaces, que hoy podemos comer gatos como se los comen en China, que hoy podemos comer perros. Porque según estos cristianos, Pablo en estas palabras está permitiendo que nosotros podamos comer de todo, siempre y cuando oremos. Analicemos cuál es el versículo que tuercen estos falsos cristianos. 1 Timoteo 4, versículo 1 al 5. Espero, hermano, que esta información les ayude para que a la hora que un indocto les tuerza las escrituras o les cite este texto, ustedes puedan explicárselos usando el contexto histórico y el contexto inmediato de estas palabras que Pablo está diciendo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Noten, iba a haber una apostasía, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Ahora, ¿cuáles eran estas doctrinas de demonio? Ahora el apóstol Pablo menciona dos doctrinas. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo de cauterizar la conciencia, prohibirán casarse. Noten que iban a prohibir estas falsas doctrinas de demonio, prohibirán casarse. Y mandarán a abstenerse de elementos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, nada hay que desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Este texto, hermanos, lo tuercen católicos y protestantes. Hace poco escuché a un pastor protestante que tenía una gran labia usando este texto para sostener de que hoy podemos nosotros comer animales inmundos, especialmente el cerdo. Porque los que les gusta el cerdo, esta es una de las citas preferidas para torcerlas y sacarla de contexto. Pero recordemos, hermanos, que en este canal nos gusta estudiar la Biblia a profundidad. Así que prepárese, concéntrese. Vamos a ver qué trató de decir o qué es lo que está diciendo Pablo aquí en estas palabras, donde menciona dos doctrinas de demonio: prohibir casarse y abstenerse de elementos que Dios creó. Ahora, es interesante lo que dice el comentario bíblico adventista, a qué se refiere con prohibir el matrimonio y abstenerse de alimentos que Dios creó. Noten cómo dice sobre el matrimonio. Dice así, dice, prácticas gnósticas del siglo I. Pablo amonesta contra los conceptos fanáticos que los gnósticos introdujeron en el cristianismo. Los gnósticos creían que toda la materia era mala y que había que reprimir y eliminar todas las pasiones del cuerpo material. De acuerdo a esta teoría, el matrimonio se convertía en una concesión a las concupiscencias de la carne. O sea que para los gnósticos casarse era algo pecaminoso, era algo que tenía que ver con pecado. Noten, ese es el contexto de estas palabras. Era una práctica gnóstica que estaba atacando el matrimonio con la iglesia primitiva, o en el tiempo de la iglesia primitiva, prácticas gnósticas que prohibían el matrimonio porque lo consideraban pecaminoso. Todo lo que tenía que ver con la carne era pecaminoso, según el gnosticismo del primer siglo. Pero ¿qué diríamos, hermanos, de los alimentos que Dios creó? Prohibir alimentos, dice aquí el comentario, aquí se refiere a las influencias y tendencias ascéticas que se infundían en la iglesia. Los partidarios de ello consideraban por razones ceremoniales y rituales que era espiritualmente deseable la prohibición completa de ciertos alimentos. La amonestación quizás incluya la prohibición de ciertos alimentos en determinados días religiosos. Interesante, todo relacionado con estas teorías fanáticas del gnosticismo. La iglesia primitiva fue muy atacada por el gnosticismo. El apóstol Juan en sus cartas ataca mucho el gnosticismo griego. Ahora, pero profundicemos un poco más.
El apóstol Pablo fue uno de los que más exaltó el matrimonio en sus cartas. Por ejemplo, noten cómo dice Hebreos 13:4. Satanás durante toda la historia ha atacado el matrimonio y lo sigue atacando y lo seguirá atacando hasta el final. Pero la Biblia es clara que el matrimonio es de origen divino. El matrimonio es santo y bendito. Dice el apóstol Pablo en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio. Noten que el matrimonio no tiene nada que ver con pecado. Y quiero hacer un paréntesis. Una vez un hermano me dijo, hermano Rafael, ¿podemos celebrar matrimonios en sábado? Yo le dije, sí podemos celebrar matrimonio, pero depende. Si hablamos de celebrar un matrimonio haciendo una fiesta, entonces no debe celebrarse en sábado. Pero si solamente es una boda, un matrimonio, sí se puede hacer en sábado, porque el matrimonio fue creado antes del pecado. Por ejemplo, la iglesia adventista muchas veces cuando va a bautizar a una pareja, el matrimonio se hace el sábado en la mañana, depende a la hora que el abogado o el notario pone la hora. Entonces se hace el matrimonio en la mañana y a la hora del culto se está bautizando la pareja, porque primero tiene que casarse y después bautizarse la pareja. Me refiero cuando son casos aislados donde por A o B motivo la última decisión se le sacó tarde a la pareja y deciden contraer matrimonio y después bautizarse en el día sábado. Ahora, como tal, el matrimonio se puede celebrar en sábado, pero no hacer una fiesta. Si alguien quiere hacer una fiesta, hágalo cualquier día de la semana, pero no en sábado. ¿Por qué razón? Porque si se hace una fiesta, se va a andar en ajetreo, cocinando, profanando el sábado, trabajando. Entonces, el sábado es solamente para la adoración a Dios. Pero hablando del matrimonio, sí se puede hacer una boda en sábado, un matrimonio en sábado, un matrimonio por lo civil, que es el matrimonio que vale delante de Dios, el matrimonio por lo civil. Porque el matrimonio es sagrado, el matrimonio es de origen divino. Y dice el apóstol Pablo, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros Dios los juzgará. Interesante. Ahora profundicemos un poco más, hermanos. Es interesante que estas citas que estamos analizando, 1 Timoteo 4, 1 al 5, los católicos y protestantes se lo aplican a la iglesia adventista. Porque ellos dicen de que nosotros tenemos doctrina de demonio al prohibir comer carnes inmundas. Y ellos aplican esta cita a la iglesia adventista. Ellos dicen de que nosotros predicamos doctrina de demonio. Repetidas veces ya me han sacado este texto. Y los adventistas predicamos doctrina de demonio porque el problema lo tienen, el protestantismo lo tiene con la alimentación. Porque la gente en el mundo come lo que le da la gana, comen cerdo, comen culebras, comen lagartijas, comen conejos, comen gatos, etcétera, etcétera. Pero es interesante que Pedro dijo que los indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición. Este texto es imposible que sea aplicado a la iglesia adventista, porque la iglesia adventista no prohíbe matrimonio, ni tampoco prohíbe comer alimentos que Dios creó. Por lo tanto, los protestantes y católicos que usan este texto para aplicarlo a la iglesia adventista están sacando de contexto las palabras de Pablo y al mismo tiempo están torciendo y manipulando la cita bíblica, que en este caso vamos a ver de qué se trata. Dice el apóstol Pablo que estas prácticas gnósticas iban a prohibir alimentos que Dios creó. No solamente el matrimonio, sino alimentos que Dios creó. ¿Qué significa alimentos que Dios creó? Es una referencia a Génesis 1:29. Nos está mandando Pablo a la creación. ¿Qué es lo que Dios creó para alimentarnos? La palabra alimentarnos significa algo que Dios creó para comer. Lo encontramos en Génesis 1:29. Noten que el mismo texto no está hablando de comidas inmundas, no está hablando de cerdo, porque el cerdo
nunca fue creado para comer. Pablo dice claramente, prohibirán alimentos que Dios creó. El problema es que los indoctos no leen correctamente el texto. Pablo es enfático, dice que esta doctrina de demonio iban a prohibir el matrimonio y iban a prohibir alimentos que Dios creó. Una referencia a Génesis 1:29. ¿Qué es lo que Dios creó? Vámonos al texto, dice así. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que haya fruto y que da semilla os será para comer. Hermanos, lo que Dios creó para alimentarnos antes de la entrada al pecado era semillas y fruta. No fue el cerdo, ni mucho menos se le permitió a Adán y Eva comer carne. La alimentación que Dios creó para la primer pareja antes de la entrada al pecado era alimentación 100% natural, frutas y semillas. La carne limpia, noten, la carne limpia, no carnes inmundas. La carne limpia fue permitida después del diluvio. ¿Por qué? Porque el diluvio arrasó con toda la vegetación. Pero Dios fue específico con Noé. Le permitió comer carne, pero la carne iba a ser carne limpia, no carne inmunda. Noten cómo dice Génesis 9:3, dice, y todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Este es otro texto que se tuerce y se manipula por el protestantismo y el catolicismo. La madre y las hijas actúan en concierto para torcer la Biblia y manipularla. Ellos dicen de que aquí dice, todo lo que vive y se mueve os será para comer. Entonces vienen ellos y dicen, dice todo lo que se mueve y vive. Entonces podemos comerlo un sapo, podemos comernos un perro, podemos comernos un dragón de Komodo, una tortuga, una serpiente, porque aquí dice todo lo que se mueve y viva será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender esta palabra? Todo lo que vive y se mueve os será para mantenimiento. ¿Qué significa todo? ¿En qué contexto debe de entenderse todo? El contexto lo encontramos en Génesis 7:2. Todo lo que se mueve debe de entenderse en el contexto de todo lo que es permitido por Dios para comer. Aquí no incluye animales inmundos. ¿Por qué razón decimos esto? Antes de la entrada de los animales al arca, Dios había dicho a Noé que habían animales inmundos y animales limpios. Noé sabía perfectamente bien la distinción entre animales limpios y animales inmundos. Esto es cuando los metió en el arca. Esto lo dice Génesis 7:2. O sea que Noé no era un ignorante respecto a este tema. Noé sabía perfectamente bien de que habían animales limpios e inmundos. Por lo tanto, la frase todo lo que se mueve debe de entenderse en todo lo que es permitido por Dios para comer. De lo contrario, la Biblia se contradice y Dios se contradice. Porque Noé antes ya sabía que habían animales limpios y inmundos. Ahora, basándonos en eso, la Biblia es clara que cuando dice el apóstol Pablo que los alimentos que Dios creó se refiere a alimentos que tienen que ver con permitidos por Dios para comer. La creación de Dios para la alimentación del hombre fue a base de semillas y frutas. La carne limpia se permitió en una extrema necesidad después del diluvio, pero nunca fue el plan de Dios que matáramos animales para comer. La muerte es extraña en un mundo que Dios creó al principio. La muerte no es parte del plan divino, la muerte es consecuencia del pecado. Nunca podemos decir que Dios estuvo de acuerdo en que el ser humano muriera y que los animales murieran. El plan de Dios fue de que el ser humano consumiese frutas y semillas. Ahora, pero es interesante para entender lo que quiere decir Pablo,
que esta doctrina de demonios iban a prohibir los alimentos que Dios creó, es necesario seguir leyendo el contexto. Porque dice Pablo, habla con acción de gracias. En los versículos 3 y 4 dice lo siguiente: la acción de gracias es la clave para entender lo que quiere decir Pablo. 1 Timoteo 4, versículo 3 al 4 dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. ¿Quiénes van a participar? Los creyentes, no son los impíos. Los creyentes van a participar con acción de gracia. ¿De qué van a participar con acción de gracia? De los alimentos que Dios creó. Los que han conocido la verdad, noten que los creyentes que han conocido la verdad van a participar con acción de gracias de los alimentos que Dios creó. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Claro, hermanos, nada ha creado Satanás. Todo lo que Dios creó es bueno. Los caballos, los avestruces, las golondrinas, todo lo que Dios creó es bueno. Todo desempeña un lugar específico en la fauna, en el ecosistema. Por lo tanto, no podemos desecharlo. Todo es bueno, pero en su lugar. Todo es bueno, no podemos desecharlo. Cada cosa en su lugar. Eso quiere decir Pablo. Y dice Pablo, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Vuelve a repetirlo. Dice que los creyentes van a participar con acción de gracia. Y tampoco nada hay que desecharse. Lo que Dios creó es bueno si se toma con acción de gracia. ¿Qué es acción de gracia? Acción de gracias es como decir, darle gracias a Dios por eso. O sea, ¿por qué hay que darle gracias a Dios? Por los alimentos que Dios creó. O sea, no podemos incluir aquí animales inmundos, porque los animales inmundos no son alimento, nunca se les llama alimento. Pero vienen los católicos y los protestantes, torcedores de la Biblia, le aplican la palabra alimento al cerdo y a los animales inmundos, cuando en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca más a los animales inmundos se les llama alimento. Deme un texto bíblico donde los animales inmundos se les llame alimentos. Ni uno, ni partido por la mitad. No hay ningún texto donde a los animales, incluyendo al cerdo, se le llame alimento. Así que Pablo sabe lo que está diciendo. Está hablando de alimentos que Dios creó. Los hijos de Dios, los creyentes, dan gracias a Dios por esos alimentos. Y recalco, Pablo está hablando de alimentos que Dios creó. El cerdo, los animales inmundos, nunca se le llama alimentos. Y aquí puede acorralar a un católico y a un protestante. Dígale a usted, ¿dónde la Biblia dice que el cerdo es alimento y que Dios lo creó para consumo humano? No dice. El apóstol Pablo está siendo enfático, alimentos, o sea, lo que se come, que Dios creó y que Dios permitió después de la entrada del pecado. Interesante, darle gracias a Dios por lo que Dios creó para el alimento. ¿Por qué razón, hermanos, no podemos darle gracias a Dios por una pierna de cerdo asada? No podemos orar porque eso es contradictorio, porque Dios nunca dijo que el cerdo era alimento, por lo tanto no podemos orar por eso. Es como que nosotros oremos por veneno antes de consumirlo, porque usted va a decir, bueno, ese veneno me puede matar. Y tiene lógica, porque el veneno nunca se dio para la alimentación. Así es el cerdo. El cerdo tiene triquina, es una carne venenosa. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a estar orando para que Dios purifique esa carne inmunda cuando Él nunca dijo que eso era alimento? Eso se llama contradicción bíblica, aparte que es absurdo. Es como que usted vaya a la casa de un amigo y de repente en la casa del amigo usted mira una pintura hermosa, un cuadro, un paisaje, y usted lo toma, ese paisaje, y empieza a salir por la puerta y le dice a su amigo,
gracias por el cuadro. Su amigo se le va a quedar observando y le va a decir, bueno, ¿y qué te pasa? ¿Por qué te estás llevando el cuadro? Yo no te lo he dado. ¿Por qué me estás dando gracias por algo que yo no te lo he dado? Así es esto. Es absurdo, ilógico y hasta disparate que nosotros estemos orando por un animal inmundo antes de comerlo cuando Dios nunca dijo, cómanlo. Noten por qué el cristianismo apóstata se le llama Babilonia, porque están confundidos, no saben discernir entre lo que es limpio e inmundo. Porque el vino de Babilonia, eso es lo que hace, no saben discernir entre lo que es limpio e inmundo. Pablo está hablando claramente con acción de gracia, o sea, darle gracias a Dios por los alimentos que Dios creó. Y esta es la clave, alimentos que Dios creó. Cuando los protestantes me están torciendo este texto, yo les digo, permítame su Biblia, leamos como dice el texto, leámoslo despacio. Repita como dice, yo los llevo, los presiono. Lea correctamente como dice el texto. Alimentos que Dios creó. Hagan eso, hermano. Y cuando lo llevas al texto bíblico, no hayan que decir. Ahora, dice alimentos que Dios creó. Ahora, deme un texto bíblico donde la Biblia enseña de que el cerdo es alimento. Lo va a dejar mudo. Haga la prueba. Yo ya he dejado mudo hasta pastores protestantes que han ido a estudiar a la universidad hasta 8 años. Cuando le hago esta pregunta, bueno, usted dice que este texto está permitiendo comer animales inmundos y que los adventistas están equivocados. Ahora, enséñeme su Biblia, saque su Biblia. Leámoslo, mire, leámoslo con cuidado. Prohibirán el matrimonio y prohibirán alimentos que Dios creó. ¿Qué dice? Alimentos que Dios creó. Repítalo otra vez, le digo yo. Alimentos que Dios creó. Y cuando lo haga que repita, lo dejo pensativo, porque el cerdo, los animales inmundos, nunca jamás se permitió por Dios comer, porque aunque usted haga 1000 oraciones, la carne de cerdo no va a morirse, el parásito que se llama triquina. Es como que yo vaya a orar por un puro de marihuana. Es absurdo y lógico, la marihuana siempre va a ser marihuana. La oración no va a transformar la marihuana en otra cosa. Usted puede hacer 1000 oraciones, usted puede doblarse las rodillas y sangrarse las rodillas orando para que Dios purifique el cerdo de la triquina. Eso jamás va a suceder. Hermano, no se deje engañar por Babilonia, salga de Babilonia. Y saben, hermano, que mucha gente está engañada, y la ha engañado por textos bíblicos mal aplicados, por textos bíblicos sacados de contexto. El mensaje de Pablo aquí es otro. No es que esté permitiendo comer comidas inmundas, para que los creyentes participen con acción de gracia. ¿De qué? De los alimentos que Dios creó. Sencillo. No sé por qué los complicamos cuando el texto es clarito. Está hablando de alimentos que Dios creó. Y dice los creyentes, con acción de gracia, los creyentes van a darle gracias a Dios por esos alimentos que Dios creó. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo, esta carta, se la está escribiendo a Timoteo. El apóstol Pablo le escribió 2 cartas a Timoteo, 1 Timoteo y 2 Timoteo. Se le conoce como cartas pastorales. Si alguien quiere ser un buen líder de iglesia, ponga en práctica los consejos de Pablo a Timoteo. 2 cartas, 1 Timoteo y 2 Timoteo. Timoteo era un joven cristiano, anciano de iglesia, igual que Tito. Eran hijos espirituales de Pablo. Pablo los engendró en el Evangelio. Eso dice Pablo. La carta a Tito fue escrita a un cristiano creyente, igual como las cartas a Timoteo fueron escritas a un creyente. Timoteo no era un impío. Timoteo era un fiel cristiano criado en un hogar cristiano. Dice la Biblia que su madre se llamaba Eunice y su abuela Loida, provenía de un hogar cristiano,
Pablo en sus cartas, en la carta a Timoteo, expresa que este joven niño desde la niñez conocía la Sagrada Escritura. O sea que esta carta a Timoteo fue dirigida a un cristiano, a creyentes cristianos, no a paganos ni a mundanos. Fue dirigida a creyentes cristianos, porque dice el texto, para que con acción de gracia participen los creyentes. O sea, esta carta fue dirigida a creyentes que conocían la verdad. Noten como dice 1 Timoteo 4:3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de elementos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes. ¿Quiénes? Los creyentes. Y ahora noten como dice Pablo, los que han conocido la verdad. O sea, que estos creyentes que iban a alimentarse y darle gracias a Dios por los alimentos que Dios creó, eran creyentes que conocían la verdad. Muy importante este detalle, ¿qué es verdad? Porque estos creyentes conocían la verdad. Juan 17, versículo 17, dice así, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto es la verdad, la palabra de Dios. O sea que Timoteo había sido instruido en la palabra de Dios. Timoteo y todos los creyentes tenían a su alcance la palabra de Dios, en este caso las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios, en 2 Timoteo 3, 16 al 17, es una referencia a las escrituras que leía Timoteo y los creyentes. ¿Cuáles escrituras eran? Las escrituras del Antiguo Testamento. En estas escrituras es que estos creyentes habían sido instruidos en la verdad y también Timoteo. O sea que las escrituras a las que hace alusión aquí Pablo eran las escrituras del Antiguo Testamento, donde se especifica la buena alimentación que Dios ha establecido desde la creación. O sea que por lo tanto cada creyente fiel y conocedor de la verdad, que en ese momento eran las escrituras del Antiguo Testamento, sabían perfectamente bien que era un animal inmundo y un animal limpio. Por lo tanto, ellos, los creyentes que conocían la verdad, no iban a tomar cosas para la alimentación que Dios no había creado para el consumo humano. Esto sería contradictorio y hacer de que Pablo diga algo que nunca quiso decir, porque Pablo está especificando alimentos que Dios creó y estos creyentes que conocían la verdad, las escrituras, sabían perfectamente bien que era lo permitido por Dios para el consumo humano. Por lo tanto, aquí queda desmantelada la interpretación católica y protestante que le dan de esta cita, porque esta cita tiene su contexto. No está hablando en ningún momento de comer animales inmundos. El énfasis de Pablo es ciertas prácticas gnósticas que estaban prohibiendo alimentos que Dios creó y estaban condenando el matrimonio por considerarlo pecaminoso para la carne. Ese es el contexto histórico e inmediato de las palabras de Pablo. Por lo tanto, hermanos, si en verdad quisiéramos aplicar este texto, no sería la iglesia adventista, sino sería al catolicismo romano. Noten qué interesante. El catolicismo romano aplica las palabras de Pablo que están en 1 Timoteo 4, 1 al 5. Ellos dicen de que se le aplica a los adventistas del séptimo día, pero saben, hermanos, que este texto le cabe mejor a la iglesia católica romana. ¿Por qué razón, hermano? La iglesia católica prohíbe comer ciertos alimentos durante la Semana Santa, mal llamada, es en la Cuaresma. La iglesia católica en la Cuaresma prohíbe comer alimentos que Dios creó y ellos dicen de que solamente hay que comer pescado y huevo, porque el huevo era una adoración a la fertilidad en las culturas de religión de misterio antiguo. El huevo era un símbolo de fertilidad junto con el pescado. El pescado para las religiones paganas era considerado como el dios Dagón. Para las culturas paganas el huevo y el pescado era considerado como un rito. Y la iglesia católica en la Cuaresma prohíbe comer alimentos que Dios creó. O sea que si en verdad quisiéramos aplicar esta cita, le cabe al catolicismo romano. ¿Y qué diríamos, hermanos, de prohibir el matrimonio?
La Iglesia Católica prohíbe el matrimonio a sus líderes religiosos, lo que se le conoce como el celibato. La Biblia enseña que los dirigentes de la Iglesia tienen que ser por ley, como una ley general, no una ley arbitraria, pero sí una ley genérica, donde presenta que los líderes de la Iglesia tienen que ser casados. Dice Pablo, marido de una mujer, presbíteros, que significa obispo, los ancianos, los presbíteros tienen que ser casados por lo general, aunque pueden haber reglas de excepción. En este caso Timoteo era anciano de iglesia, pero no era casado, igual que Tito. Pero aquí Pablo dice que los líderes de iglesia tienen que ser casados, los apóstoles eran casados, Pedro tenía su esposa. Pero es interesante que el catolicismo romano sostiene de que es prohibido que un sacerdote y un papa se casen, porque es una ley, es un dogma, lo que se le conoce como el celibato sacerdotal. Los papas, las monjas y los sacerdotes no se casan, aunque sienten deseos carnales, ellos sienten deseo del sexo opuesto. Por eso es que sus fechorías las hacen secretamente, porque el catolicismo romano les prohíbe que se casen y que formen una familia. Por eso es que ustedes van a ver que ningún sacerdote oficialmente en la Iglesia Católica se casa. Si se casan, tienen que deponer su hábito, le llaman ellos. Pero los papas no se casan, las monjas no se casan, los sacerdotes no se casan, porque es una doctrina de demonio. La Biblia enseña que los líderes de la iglesia tienen que ser casados. Otra cosa es el don de continencia. No podemos decir de que es lo mismo. Celibato es una cosa y el don de continencia es otra cosa. Digo esto porque los católicos, en su afán de querer defenderse, han dicho de que lo que tienen los sacerdotes es don de continencia, como el apóstol Pablo. Esa es otra cita que manipulan. Porque lo que hacen es buscar y buscar citas bíblicas para torcerlas y justificar su falsa doctrina. Una cosa es celibato y otra cosa es el don de continencia. El don de continencia es un don específico para ciertos hijos de Dios, no precisamente tiene que ser para líderes. Pero el celibato es una doctrina, un dogma de la Iglesia Católica que sostiene que papas, sacerdotes y monjas no se pueden casar. Si se casan, tienen que renunciar a su hábito. Doctrina de demonio. La Biblia enseña de que los líderes de la iglesia deben de ser casados. Y Pedro era un hombre casado, ya lo hemos explicado en otro tema, que en el griego, la palabra una hermana como por mujer, en el griego es la palabra que usa Pablo en 1 Corintios 6, se refiere a una hermana como por esposa. Eso significa en el griego, una hermana como por mujer, porque la Biblia enseña de que Pedro, junto con los otros apóstoles, excepto Pablo, eran casados y andaban con su esposa en los viajes. Porque la Biblia enseña de que el matrimonio es bendito y santo y un líder de la iglesia tiene que ser casado. Pero viene el catolicismo romano y empieza a propagar su doctrina de demonio, el celibato sacerdotal. Terrible, hermano. Hermanos, no permitamos de que Satanás nos engañe. Estudiamos, seamos profundos en la Escritura. No se trata solamente que alguien me cite la Biblia, hay que saber qué significa el contexto, hay que ver, hay que comparar citas, hay que ver cuál es el contexto de las palabras de Pablo, hay que analizar el contexto histórico, qué es lo que estaba pasando en la iglesia para que Pablo haya escrito estas palabras. Y vimos que lo que estaba pasando es que estaban entrando a la iglesia fanatismo gnóstico, creencias extrañas que condenaban el matrimonio y alimentos que Dios había creado. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta información les haya servido para que cada día podamos crecer en conocimiento y no dejarnos engañar por los indoctos que tuercen las Escrituras. Esta carta fue dirigida, o este mensaje fue dirigido a creyentes que conocían la palabra y que sabían perfectamente bien que era animal inmundo y animal limpio y que era alimento que Dios había creado. Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Vamos a darle gracias a Dios a través de una oración viniendo de rodillas. Oremos. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias por esta información que tú nos has dado. Gracias porque la Biblia es su propio intérprete. Y nos hemos dado cuenta que esta doctrina de demonio tiene que ver con un ataque a la alimentación que tú creaste en la creación y al santo matrimonio. Bendícelo, Señor, para que no podamos caer en el engaño de Satanás
de esos indoctos que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Danos sabiduría, Señor, que este mensaje sea de edificación para tus hijos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga.